Hola. Bueno, la siguiente experiencia la voy a denominar la purga. Fue lo que llamaría yo una masacre indiscriminada cuyo único afán era mear para marcar su territorio y demostrar quiénes eran los que mandaban en la congregación. Y que no importaba lo jóvenes, inteligentes y vigorosos que fuéramos, porque los machos dominantes de la manada eran ellos. Y esa sería la prueba para que aprendiéramos quiénes en realidad mandaban en la congregación de Hernani. Tengo que aclarar que no estuvieron todos los ancianos implicados, o al menos no todos dieron la cara. Esto ocurrió hará unos 25 años. Yo entonces tendría aproximadamente 28 o 29 años y estaba con los preparativos de mi boda. Tenía un trabajo flexible, pero como estaba arreglando el piso y como he dicho también, estaba con los preparativos de la boda, entre estos quehaceres, reuniones de congregación y la predicación, la verdad es que no me quedaba mucho tiempo libre. Además de todas las obligaciones que os he mencionado, también tenía una enfermedad que hacía que no pudiera hablar durante mucho tiempo porque me quedaba sin voz. Así que cuando salí a predicar, los hermanos que me acompañaban ya sabían que tenía ese problema. En realidad, lo que más tiempo me quitaba después del trabajo eran las obras en nuestra casa, que todo lo que pudimos intentamos hacerlo nosotros, ayudados por la familia y unos pocos amigos. Y si os lo estáis preguntando, no recuerdo que ningún anciano se ofreciera para ayudarme en ningún momento. No obstante, si alguno que escuche la experiencia me hace recordar que sí me ayudó, yo me comprometo a rectificar lo que he dicho. Bueno, con todo este lío, como ya os he dicho, no me quedaba mucho tiempo y para que otras obligaciones no me impidieran salir a predicar, decidí hacer un arreglo fijo todos los miércoles con un amigo siervo ministerial y así no abandonar la predicación. Yo pensé que los ancianos entenderían que bajo esas circunstancias puntuales era lógico que mi media de horas bajara. Bueno, eso lo pensé yo. Por otro lado, el estudio del libro de congregación al que yo asistía en aquel entonces se dirigía en una casa particular en un pueblo del lado. Así que no recuerdo bien si eran los lunes o los martes. Yo salía de trabajar por la tarde, me preparaba para ir a la reunión y siempre andaba a todo correr. Además, en aquel entonces, la carretera que unía los dos pueblos era la típica de 2 carriles, uno para ir y otro para venir, llena de curvas, y a ciertas horas se formaban atascos porque era la hora en la que todos volvían de sus trabajos. Así que algunas veces llegaba justo cuando empezaba la oración. Todos los demás asistentes vivían en ese pueblo y yo era el único que me tenía que desplazar, así que ellos no tenían problema para llegar a tiempo y yo, alguna vez que otra, llegaba con el tiempo justito. Parecería que no debería haber ningún problema con ello y que el anciano B.A. comprendería la situación, pero me di cuenta de que algunas veces utilizaba las oraciones para reprochar cosas. Además, de los 4 varones que asistíamos al estudio, sin contar con el anciano, yo era el más joven, y no me gustaba cómo se dirigía a mí en comparación con los otros hombres. 2 de estos hombres habían empezado junto con sus familias no hacía muchos años, y el tercero ya estaba bautizado, pero la carga del estudio, en lo que se refiere a comentarios, la llevaba yo. A ver, es cierto que todo el mundo comentaba, pero en aquel entonces creo recordar que estudiábamos un libro que trataba bastantes temas científicos y el que aportaba el conocimiento extra, quiero decir, no solamente leer la frase subrayada del libro, sino investigación externa, era yo. Y aunque era cierto que había veces que el anciano me encomiaba por ello, no me gustaba ciertos desprecios que me hacía. Pero yo me callé. Al poco tiempo me toca hacer una asignación, una lectura, era la número 2. Y aquel día se me complicó el trabajo, así que llegué hacia las 5 y media a casa y tenía que comer, ducharme, vestirme y viajar hasta el salón. Como pensé que iba a andar un poco justo con el tiempo, le dije a la que era mi novia que fuera ella antes y le dijera al que presidía que iba a llegar
justo para hacer la asignación. Que si no le importaba adelantara, como en otras ocasiones solían hacer, la número 4, que yo llegaría seguro antes de que terminaran de hacer las otras dos asignaciones. Casualmente el que presidía esa parte era el mismo anciano que dirigía mi estudio del libro, el anciano Bea, ya sabéis, de la congregación de Hernani. Así que ahí voy yo con la lengua fuera y llego justo después del cántico. Y cuando estoy entrando por la puerta escucho que en vez de adelantar las otras asignaciones, pide un voluntario para hacer mi asignación, cuando yo le había dicho que sí iba a llegar. Pues nada, me siento en la butaca y cuando se terminan las asignaciones, el anciano Bea empieza a decir desde la plataforma que si era una falta de respeto llegar tarde, que eso demostraba falta de aprecio para Jehová. Bueno, todo lo que le dio la gana decir y por supuesto todos los asistentes entendían que lo decía por mí. A todo esto hacía unas semanas que habíamos decidido mi novia y yo que nos íbamos a cambiar de estudio del libro a uno que estuviera en nuestro mismo pueblo para no andar tan justos de tiempo. Así que después de los desprecios que me había hecho ese anciano, sin valorar los esfuerzos que yo hacía y después de todo lo que había dicho desde la plataforma ese día de la asignación, cuando terminó la reunión me dirigí a él y le dije que nos íbamos a cambiar de grupo del libro. Por supuesto, él preguntó el por qué. Y yo simplemente le dije que porque andábamos siempre muy agobiados con el tiempo y así estaríamos más tranquilos. Bueno, a mí se me nota enseguida en la cara cuando yo estoy molesto por algo. Así que él me insiste y me dice a ver si solamente era por eso. Así que, bueno, le dije que prefería no hablar. Pero como volvió a insistir, pues ahí estaba yo con la habitual, ese dilema mental de Pedro, cállate, no digas nada más, que ya sabes cómo es y luego va a haber represalias. Pero se lo solté todo, que no me gustaban los desprecios que me hacían en comparación con los otros varones del grupo, que si yo le había prometido que llegaría a tiempo para hacer la asignación, que debería haber valorado el esfuerzo que hice en vez de criticarme. Pues eso, pues Pedro en estado puro, con muy buenas palabras, sin levantar la voz ni faltar al respeto, pero ahí te dejo el mensaje. Claro, esto no podía quedar así. Pero antes de contaros cómo terminó mi charla con el anciano, os voy a seguir contando lo de la purga. Vale, se juntan varios ancianos y deciden que a todos los varones que no lleguen a una media de predicación se les va a quitar los privilegios. O al menos eso era lo que decían ellos. En un principio los jóvenes no nos opusimos a esta medida. Ya estábamos acostumbrados a que por tontería nos castigasen, así que no le dimos demasiada importancia. El problema llegó cuando se empezó con el favoritismo. Por ejemplo, el anciano FH decía que como mínimo teníamos que informar 10 o 12 horas mensuales porque esa era la media en BT. El anciano JLG justificaba a su hijo de que predicara tan pocas horas porque se pasaba todo el año estudiando y ¿cómo le iba a pedir a predicar más en esos meses de vacaciones? Tengo que aclarar que en este caso el propio hijo de ese anciano no estaba de acuerdo con ese trato de favor y así nos lo hizo saber. Pocos meses después, el chaval se casó y tanto él como su mujer dejaron de ser testigos de Jehová. Además, esa decisión la tomaron los ancianos justo después de inaugurar el nuevo Salón del Reino. Un Salón del Reino donde todos los jóvenes trabajamos arduamente muchísimas horas. Y eso no lo valoraron. Además nos enteramos que en otras congregaciones estaban diciendo de que ¿qué habríamos hecho los jóvenes de la congregación de Hernani para que nos quitaran los privilegios? ¡Qué menudo ejemplo que sé que éramos! Pero sin duda creo que lo que más nos molestó fue enterarnos que a otros varones ya casados no les quitaron los privilegios, cuando sabíamos que algunos de ellos, teniendo tiempo de sobra, solo informaban 4 horas al mes. Es verdad que nosotros acogeríamos esa decisión por parte de los ancianos, pero la condición era de que esa pauta fuera para todos. Así que les hicimos saber que aceptábamos esa decisión arbitraria solamente porque no nos quedaba otro remedio, pero que no estábamos de acuerdo con ellos en esa injusticia.
Nos mantuvimos tan firmes en nuestra posición que los ancianos consideraron que había que hacer una reunión con nosotros. Yo personalmente les dije que no iba a ir a esa reunión porque me parecía una pantomima y sabía que ellos no iban a ceder y admitir que se habían equivocado. Así que yo no fui. Yo no estuve, pero mis hermanos y mis amigos sí estuvieron. Allí el anciano JLG dijo que si de 20 jóvenes a los que habían quitado los privilegios se había acertado con 4 de ellos, se daban por satisfechos. El anciano BA regaló una frase que dejaba todo muy claro. Dijo: cuando seáis padres, comeréis huevos. El anciano FH se atrevió a decir a uno de mis amigos que metiera menos horas en el gimnasio y las dedicara a predicar. El anciano BA, que es el que os comentaba antes que dirigía mi estudio del libro, era el encargado de la biblioteca del salón y yo era su ayudante. Por cierto, el ayudante que lo hacía todo. El que se preocupaba de tener todos los libros colocados por orden alfabético, el que había hecho la clasificación de los distintos tipos de literatura, con sus etiquetas. El caso es que al principio de que tomaran la decisión, nosotros no nos enteramos directamente por ellos. Así que yo me dirigí a este anciano y le pregunté que si me tenía que comunicar algo. Él me dijo que no. Y yo le expliqué a lo que me refería. Entonces él me dijo: Pedro, este departamento lo llevo yo y yo decido que tú te vas a quedar en el puesto de auxiliar de biblioteca. Pero yo le dije que no, que si yo no cumplía los requisitos para mantener los demás privilegios, no me parecía justo que él decidiera que para ese sí. Así que lo dejé. Para este punto ya podemos volver a la experiencia que os comentaba anteriormente con este anciano BA de la congregación de Hernani. Cuando yo le comento por qué no voy a seguir en su estudio del libro, él me pide ir a la segunda sala y cierra la puerta. Allí seguimos hablando y le comento que no me parecía justo que él me hubiera propuesto únicamente a mí, ante el resto de los ancianos, para que me quitaran los privilegios, cuando él sabía que la carga en el estudio del libro entre los varones la llevaba yo, y que ninguno de esos 3 varones llegaba tampoco a las horas que ellos pedían y que eso era parcialidad. Claro, para entonces aún no nos lo habían comunicado. Y como se suponía que nosotros no sabíamos que nos iban a quitar los privilegios. Y se dio cuenta de que yo sabía demasiado sobre el tema. Así que se me encaró y me dijo: si tú te crees eso, es que eres un ingenuo o eres un estúpido. Yo le respondí: no, hay una opción más. Y es que un anciano se lo ha comentado todo a su amigo, siervo ministerial, y él me lo ha dicho a mí. Es por eso por lo que sé que tú solo me has recomendado a mí para que me quiten los privilegios. Como no supo qué decir, se acercó hacia la puerta y antes de salir se dio la vuelta y me dijo: que sepas que esto no va a quedar así. No conforme con eso, al rato llamó a mi novia a la segunda sala y le dijo lo que le dio la gana sobre mí. Primero, él no podía encerrarse en una habitación a solas con una hermana. El caso es que nunca supe lo que le comentó este anciano a ella, porque mi mujer, en 25 años, jamás me quiso decir lo que le habló sobre mí. Solo sé que ella salió de allí con una actitud que, a falta de un mes para la boda, yo decidí no casarme con ella. Finalmente lo hice, me casé, pero eso marcó el inicio de muchos problemas en nuestro matrimonio, porque ella siempre puso por encima mío las decisiones de cualquier anciano. Incluso cosas absurdas, que algún día ya os contaré. Un par de semanas después me enteré, por ese siervo ministerial, que me informaba de todo, que en un principio yo no estaba entre ese grupo de jóvenes al que le iban a quitar los privilegios, porque él había hablado a favor mío, ya que sabía que yo me había comprometido todas las semanas a predicar por lo menos un día con él. Y había comentado también a los ancianos sobre mis problemas de salud y también de las obras que estaba haciendo en la casa. El siervo ministerial me dijo que a mí se me quitaban los privilegios por algo que les había contado el anciano AB al resto del cuerpo de ancianos. Pero ese anciano nunca les dijo que fue él el que me insultó. Y tampoco les dijo que fue donde mi novia a hablarle mal de mí.
Es por cosas como estas, por las que ya os comenté en vídeos anteriores, que desde bien joven dejé de preocuparme por los privilegios. ¿Y qué pasó con el resto de jóvenes a los que les quitaron injustamente los privilegios? Muchos de ellos se fueron de la congregación, o dejaron el culto directamente, o dejaron de ir a las reuniones, o simplemente llevan 25 años calentando un asiento. Yo me quedo con una frase que me dijo el anciano JLG. Me comentó: vosotros sois como búfalos cuando están siendo rodeados por leones. Formáis un círculo en el centro y os defendéis a cornadas. Bueno, y esta ha sido otra experiencia más. Todavía tengo que contaros muchísimas más cosas, así que gracias por escucharme y hasta pronto.